El día que todo se supo, el mundo ya había guardado luto. Jason fue nuestro gran amigo, las flores aún no se marchitaban frente a la casa, los mensajes seguían llegando al teléfono que nadie se atrevía a apagar, y para todos, él se había ido. Para ella, en cambio, la historia apenas comenzaba a desmoronarse. La viuda nunca pensó que el silencio pudiera pesar tanto. No era el silencio del duelo común, ese que llega cuando falta alguien amado. Era otro, más denso, más cruel, el silencio de lo no dicho, de lo oculto, de las piezas que no encajaban y que empezaban a aparecer cuando ya no había a quién preguntar. Al principio fueron rumores suaves, casi irrespetuosos, como susurros que se cuelan en los pasillos después de un funeral. Mensajes anónimos, llamadas que se cortaban, miradas esquivas de personas que antes la abrazaban con naturalidad. La esposa intentó ignorarlo. Pensó que era parte del ruido que siempre rodea a una figura conocida. Pensó que el dolor ajeno busca alimentarse del dolor propio. Pero una tarde llegó una carta. No tenía remitente, solo un sobre común, una letra temblorosa y una frase que le heló la sangre antes siquiera de abrirla: usted merece saber la verdad. Dentro no había reproches ni amenazas. Había fechas, lugares, y una fotografía pequeña, doblada en 4. Un niño de ojos grandes, parecidos a los de él. Demasiado parecidos como para ser coincidencia. La carta no exigía nada. No pedía dinero, no pedía perdón. Solo decía que él había dejado algo más en este mundo. Alguien más. Ella leyó todo de pie, sin sentarse, como si el cuerpo entendiera que si se doblaba, no volvería a levantarse. Sintió rabia, pero no la rabia explosiva de la traición inmediata. Fue una rabia lenta, espesa, que se mezcló con incredulidad, con vergüenza ajena, con una tristeza nueva que no sabía cómo nombrar. Esa noche recordó escenas que antes parecían inofensivas. Llamadas que él atendía lejos, viajes que no cuadraban, ausencias justificadas con trabajo. Recordó también su manera de amar, intensa pero fragmentada, como si siempre hubiera una parte de él que se quedaba en otro lugar. No lloró enseguida. El llanto llegó días después, cuando comprendió que el duelo que estaba viviendo ya no era solo por la muerte, sino por la imagen que había construido durante años y que ahora se rompía en 1000 pedazos. Aceptar que el hombre que había amado no fue completamente suyo fue más doloroso que la muerte misma. Durante semanas guardó la carta en un cajón. No habló con nadie, no por miedo al escándalo, sino por agotamiento. Porque explicarlo implicaba revivirlo, porque asumirlo implicaba decidir qué hacer con esa verdad. Y porque, en el fondo, había una pregunta que la atormentaba más que todas las demás. Ese niño también estaba de luto. Un día, contra todo pronóstico, decidió buscar respuestas. No para reclamar, no para enfrentar, para entender. El encuentro fue breve, incómodo, silencioso. No hubo gritos ni acusaciones. Solo dos mujeres unidas por el mismo hombre y separadas por años de decisiones ocultas. El niño no sabía quién había sido él realmente. Solo sabía que ya no volvería. Y en esa ignorancia había algo terriblemente injusto. Y ella volvió a casa distinta. No más tranquila, pero sí más consciente. Comprendió que el amor no siempre es limpio, que las personas pueden ser profundas y contradictorias al mismo tiempo, y que la verdad no siempre libera, a veces simplemente pesa. Nunca habló públicamente del tema. No porque negara lo ocurrido, sino porque decidió que su duelo no sería un espectáculo más. Entendió que algunas verdades no necesitan micrófono, solo espacio interno para ser procesadas. Con el tiempo, dejó de idealizar. Y eso, aunque dolió, también la sanó. Hoy, cuando escucha su voz en alguna canción antigua, ya no. Siente rabia, siente una melancolía madura, compleja, sin adornos. Sabe que amó a alguien imperfecto. Sabe que compartió su vida con luces y sombras. Y sabe, sobre todo, que el amor no se invalida por las verdades tardías, pero sí se transforma. El final fue triste, sí. Pero lo verdaderamente devastador fue descubrir que incluso después de la muerte, algunas historias siguen pidiendo ser escuchadas. Los rumores crecieron como una marea que no da tregua. No importaba cuántas veces cerrara la puerta de su casa ni cuántas veces apagara el teléfono, las voces encontraban la forma de entrar. Cada palabra ajena era una piedra más sobre un pecho que ya apenas podía respirar. Una noche, sin cámaras preparadas ni discursos ensayados, no soportó más. No fue un escándalo ni una acusación calculada. Fue un quiebre. La voz le tembló como tiembla alguien que ha cargado demasiado tiempo con algo que no le pertenece. Y solo pudo decir lo que le salía del alma, sin adornos, sin fuerza. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué nunca lo confesó? Me siento triste. No habló desde el rencor, sino desde el cansancio. Desde esa tristeza profunda que no grita, que no pide venganza, que solo intenta entender.
Porque el dolor más grande no era la existencia de los rumores, sino la certeza de que jamás habría una explicación directa, una mirada sincera, una respuesta honesta que cerrara la herida. Confesó, sin decirlo del todo, que lo que más le dolía no era lo que otros contaban, sino lo que él se llevó consigo. Las verdades que eligió callar, las decisiones que tomó solo, la vida paralela que, de haber sido dicha a tiempo, tal vez habría cambiado muchas cosas, o tal vez no, pero al menos no la habría dejado sola con las dudas. Y después de esas palabras, no hubo alivio inmediato. Decirlo no borró el daño. Pero algo cambió. Por primera vez dejó de sostener una imagen que no le correspondía defender. Permitió que su tristeza existiera sin explicaciones, sin tener que ser fuerte para los demás. Porque amar también significa aceptar que el otro pudo fallar. Y porque hay dolores que no se superan, solo se aprenden a cargar con dignidad. Desde entonces, guarda silencio no por miedo, sino por respeto a sí misma. Sabe que hay preguntas que no tendrán respuesta y heridas que no cerrarán del todo. Pero también sabe que su tristeza es válida, que su dolor no necesita permiso, y que decir, me siento triste, fue el primer acto de honestidad real después de tanto ruido. El peso de esas palabras fuera del matrimonio fue lo que terminó de romperla. No por moral, no por orgullo herido, sino porque allí entendió que no se trataba de un error aislado, sino de una vida entera construida sobre silencios. Y cuando el silencio ya no protege, asfixia. Esa vez sí habló, no con rabia calculada ni con sed de escándalo. Habló porque el cuerpo ya no le permitía seguir callando. Porque cada rumor añadía una versión distinta, y ninguna se parecía a la verdad que ella había vivido. Decidió que, si iba a doler, dolería desde su propia voz. Dijo que amó con lealtad. Dijo que creyó. Dijo que defendió incluso cuando no entendía. Y dijo, con la mirada cansada y el corazón expuesto, que la herida más profunda no fue descubrir algo fuera del matrimonio, sino comprender que nunca tuvo la oportunidad de elegir con toda la verdad sobre la mesa. Reveló que hubo señales que prefirió no leer, que confió en explicaciones incompletas porque amar también es, a veces, un acto de fe. Confesó que muchas noches durmió sola aun estando acompañada, que hubo ausencias que se justificaron con trabajo, con cansancio, con promesas de, mañana hablamos. Mañanas que nunca llegaron. Cuando habló de la verdad oculta, no señaló con el dedo. No necesitó hacerlo, bastó con decir que hubo una parte de su vida que nunca conoció, decisiones que no compartió con ella, responsabilidades que quedaron fuera del pacto que creía sagrado. Y ahí, en ese punto, su voz se quebró. No me dolió solo la traición, dijo. Me dolió la mentira sostenida en el tiempo. Porque una mentira breve puede ser un error. Pero una verdad escondida durante años se convierte en una carga que alguien más termina pagando. Contó que enterarse después, cuando ya no había posibilidad de diálogo, fue como perderlo dos veces, primero a la persona, después a la historia que pensaba que tenían. Admitió que hubo culpa, una culpa injusta, silenciosa, que la hizo preguntarse qué hizo mal, qué no vio, qué no fue suficiente. Y tardó mucho en entender que no todo lo que se rompe es culpa de quien ama. Al revelar lo que llevaba dentro, también habló del niño. No desde el rechazo, sino desde la tristeza. Dijo que el niño no era el problema, que el problema fue el secreto. Que ningún ser humano debería llegar al mundo envuelto en mentiras ajenas. Y que el dolor no se divide, se multiplica cuando se esconde. Esa revelación no la alivió por completo, pero la liberó de una imagen que no le pertenecía. Dejó de ser la mujer fuerte por obligación, la viuda ejemplar, la que guarda silencio para no incomodar. Ese día fue simplemente una persona herida diciendo su verdad sin adornos. Y después de hablar, el ruido no desapareció. Pero ya no la dominaba. Porque cuando una verdad se dice con honestidad, los rumores pierden fuerza. Ya no necesitó responder a cada versión, ni aclarar cada mentira. Su verdad estaba dicha, y eso bastaba. Hoy, cuando recuerda todo, no lo hace desde el odio. Lo hace desde una tristeza madura, consciente. Entendió que amar no garantiza conocerlo todo, que incluso las relaciones más profundas pueden esconder sombras. Y que callar por amor no siempre protege, a veces posterga un dolor que igual llegará. Romper el silencio no fue un acto de venganza, fue un acto de supervivencia. Fue decir, esto me pasó, esto me dolió, esto fue real para mí. Y en ese gesto, por fin, empezó a reconstruirse. Porque hay verdades que duelen al salir, pero destruyen más cuando se quedan atrapadas dentro. Y después de romper el silencio, vino la parte más difícil, aprender a vivir con lo dicho. Porque hablar no cierra heridas de inmediato, solo las deja al aire, expuestas al juicio ajeno y, sobre todo, a la propia conciencia. Los días siguientes fueron extraños. El mundo parecía igual, pero ella ya no lo era.
Caminaba por la casa como si fuera nueva, como si cada rincón guardara una versión antigua de sí misma que ya no encajaba. Hubo quienes la aplaudieron por su valentía y quienes la cuestionaron por no haber hablado antes. Comentarios que analizaban su tono, su rostro, su manera de expresarse, como si el dolor tuviera un manual. Aprendió rápido que el juicio público no busca entender, busca consumir. Y decidió no alimentarlo más. Las noches seguían siendo el peor momento. Allí no había cámaras ni opiniones externas, solo recuerdos. Recordaba risas compartidas, promesas hechas en voz baja, planes que jamás se cumplirían. Y también recordaba los vacíos, esas intuiciones que alguna vez sintió y eligió callar para no romper lo que amaba. No se reprochaba ya, pero le dolía haber sido tan generosa con alguien que no fue honesto con ella. Y con el tiempo entendió algo crucial: el perdón no era para él. Era para ella, no un perdón que justifica, sino uno que libera. Perdonar no significó olvidar ni minimizar lo ocurrido. Significó dejar de vivir atada a una versión incompleta del pasado. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Encontró una caja con objetos simples, notas, fotografías, recuerdos de una vida compartida. Antes, abrir esa caja la habría destruido. Ese día, en cambio, lloró. Con calma, un llanto distinto, más sereno. Comprendió que podía honrar lo vivido sin negar lo que dolió. Que ambas cosas podían coexistir. También tuvo que redefinir su idea del amor. Durante mucho tiempo creyó que amar era resistir, aguantar, comprender incluso cuando no se entendía nada. Ahora sabía que amar también es exigir verdad, incluso cuando incomoda. Y aunque esa lección llegó tarde, decidió que no sería en vano. Respecto al niño, su postura fue clara consigo misma, aunque no lo expusiera públicamente. No sintió rencor, sintió una tristeza profunda por todo lo que se había hecho mal alrededor de una vida inocente. Pensó muchas veces en cómo los errores de los adultos se heredan sin permiso. Y deseó, en silencio, que ese niño creciera lejos del ruido, con una verdad dicha a tiempo. La reconstrucción no fue rápida ni lineal. Hubo recaídas, días grises, momentos en los que una canción o una frase la devolvían al inicio. Pero también hubo pequeños avances, mañanas en las que despertaba sin esa presión en el pecho, tardes en las que reía sin culpa, instantes en los que se sentía dueña de su propia historia otra vez. Aprendió a estar sola sin sentirse abandonada, a distinguir la soledad del abandono, a disfrutar del silencio sin miedo. Ese silencio que antes la asfixiaba ahora se convirtió en refugio. Ya no guardaba secretos ajenos. Ya no sostenía verdades que no le correspondían. Con el paso del tiempo, dejó de preguntarse, ¿por qué me hizo eso? Y empezó a preguntarse, ¿qué hago yo con lo que pasó? Y esa pregunta, aunque menos dramática, fue mucho más poderosa. Porque la colocó en el centro de su propia vida, no como víctima eterna, sino como una mujer que sobrevivió a una verdad dolorosa y decidió no quedarse rota. Hoy no necesita explicarlo todo. No necesita convencer a nadie. Su verdad ya no es un grito, es una certeza tranquila. Sabe que amó de verdad, que fue leal, que dio lo mejor que tenía con la información que tenía. Y eso, finalmente, le da paz. El dolor no desapareció por completo. Se transformó, se volvió más pequeño, más manejable. Ya no dirige sus pasos. Camina con ella, pero no delante. Y así sigue, no como alguien que olvidó, sino como alguien que aprendió a vivir con una verdad compleja sin dejar que la defina. Porque algunas historias no terminan con respuestas claras, pero sí con una decisión firme, seguir adelante sin mentirse nunca más. Esperemos dejes tu like. Adiós.